I'm supposed to heal you, but I'm done worrying. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt, who the world felt like our feet. There's such a difference between us and the media now. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you sorry for breaking your heart, but it don't matter. It really doesn't tear you apart anymore. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happens? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other hello from the outside. At least I can say that I'm trying to tell you sorry for breaking Hola your Isabel, heart. buenas tardes. Hola, Doesn't tear you apart anymore. Buenas hola, tardes. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo Hola, ¿qué tal? están? Buenas tardes, Bienvenidas y bienvenidos. bienvenidos, es verdad. Buenas tardes. Damos comienzo a este espacio de este webinar junto al profesor Gustavo Juárez, en donde nos convoca hoy un tema que seguramente para ustedes es de sumo interés, que es las claves para rendir, lo estoy leyendo para no equivocarme, Gustavo, por las dudas, claves para rendir pruebas de selección y concursos en cargos directivos de la provincia de Buenos Aires. Desde Azul Formación Superior, para nosotros es un honor poder acompañar en el trayecto de formación a los docentes, a los futuros directivos y acompañados justamente por Gustavo Juárez, que qué mejor que ya hace un tiempo que transita con nosotros haciendo este tipo de capacitaciones. Así que bueno, Gustavo, no voy a tomarte mucho más tiempo de demora, te vas a presentar vos y estoy atenta si necesitas algo, ¿sí? Bueno, muy amable Anabela, muchas gracias y reitero la bienvenida a todos los colegas. En principio, quiero contarles que esta es una charla que sí queda grabada porque vi ahí se estaban preguntando y la idea es conversar acerca del derecho que significa poder ascender en la carrera docente sobre algún cargo de base que uno tenga como desempeño en una escuela o institución educativa de nivel, digamos, de cualquier tipo de nivel o modalidad, pero con desempeño efectivo en la Dirección General de Cultura y Educación. Así que yo no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Si ya pensaron, a ver por qué están acá, si me quieren compartir. No hay ninguna duda. Bueno, ¿es así o no? Yo los escucho, ¿eh? Así que el que... Sí, Javier, Hola, ¿cómo estás? sí, ¿qué tal? No, Bien. yo me interesó la charla porque yo terminé el tramo en diciembre del año pasado, o noviembre, por ahí, y yo nunca di clases, yo soy abogado, me interesa la docencia y bueno, estoy desde hace un tiempo
Si bien estoy mandando currículums en los institutos privados, pero quisiera saber bien cómo es la gestión y los trámites para ingresar también a los institutos públicos de docencia. Y bueno, como nunca di clases, es todo nuevo para mí. Bueno, a ver, bueno, de paso, tu pregunta vamos a tratar de contestar a partir de lo que justamente, bueno, como abogado, sabes que hay derechos que se plantean en la norma que regula la provincia de Buenos Aires, que en nuestro caso es el estatuto del docente, o sea, el ascenso es el derecho, ¿no? ¿Y quiénes tendrían ese ascenso? O sea, ¿quiénes de ustedes, todos, algunos? Bueno, acá hay una distinción que hacer respecto de lo que significa una prueba, de lo que significa, yo voy a avanzar y después vuelvo, un concurso. A veces no es una cuestión semántica, pero hay una diferencia entre lo que puede llegar a acceder a ese ascenso en carácter transitorio. Yo les estoy presentando una placa donde por color rojo coloco pruebas de selección y por otro lado coloco de color azul que representa a los titulares o estables. O sea, yo puedo trabajar, como vos decís, Javier, en una institución de gestión estatal, pero puedo tener un cargo que no sea estable, que no sea titular, soy provisional, ¿se entiende? Entonces, como provisional o como titular, yo voy a poder presentarme a pruebas y pruebas tiene determinados tipos de exámenes. Ahora, para ir a un concurso y ser estable, ¿no? Lograr la estabilidad, yo debiera ser titular en un establecimiento con determinados requisitos. O sea, por ejemplo, ¿qué antigüedad tengo que tener en el sistema, en la institución educativa? Si quiero ser director, tengo que tener al 31 de diciembre del año anterior 7 años. Si quiero ser secretario o secretaria, tendré que tener en el nivel o modalidad por la que estoy queriendo rendir las pruebas 5 años. Pero vuelvo sobre la idea de la estabilidad. ¿Qué quiere decir estabilidad? Como en todo tipo de tarea y como está legislado en la ley del contrato de trabajo, que actúa no como de la misma manera, pero bueno, en principio sí es una regulación de derechos y obligaciones, en este caso significa estar con continuidad en un curso, en un cargo de preceptor, en un cargo de secretario. O sea, ser titular significa acceder a todos los derechos, ¿sí?, que se establecen, por ejemplo, en términos de licencias, etc. Y uno es a poder ser miembro de un equipo de conducción con carácter estable. Pero para llegar a eso, yo voy a tener que, primero, además de tener el requisito de la antigüedad en el nivel y la condición o situación de revista, voy a tener que pensar en que voy a tener que atravesar determinadas pruebas y cuándo se dan unas y cuándo se dan las otras. Las pruebas de selección, que son transitorios, es decir, para cubrir un cargo suplente o provisional, ¿sí? Yo podría cubrir un cargo suplente de vicedirector, un cargo suplente de director o un cargo de secretario provisional. Eso significa que no soy estable. Y eso la Dirección General de Cultura y Educación todos los años convoca a inicio de ciclo, es decir, en el mes de marzo, primeros días de abril, sale la convocatoria, una disposición que se publica en el portal ABC. ¿Sí? Ustedes googlean abc.gov.ar y van a aparecer las disposiciones. La disposición dice, bueno, hay dos pruebas, y como dice en rojo, ¿no? Una que es un coloquio grupal entre 3 personas y otra que es una entrevista individual que los miembros de la comisión me hacen a mí. Si paso las dos pruebas y alcanzo un promedio de 7 puntos, me puedo convertir en secretario, suplente o provisional, vicedirector, director, suplente o provisional. Es decir, pero no sería estable. Y estoy ahí todo el tiempo, a veces pasan años, meses, años, hasta que no se haga una convocatoria para ser estables. Y eso sale por resolución que lo firma el ministro. Hoy se está anunciando, se ha anunciado la convocatoria a concurso titular de directores y directoras del nivel inicial, de directores y directoras de educación física de los centros de educación física. Y lo que sería mucho más abarcativo, además del nivel inicial, en términos de la magnitud que tiene y las novedades, es ser titular o concursar para ser titular como director o vicedirector en el nivel secundario. Lógicamente, tanto las pruebas como el concurso
tienen distintos tipos de pruebas, pero tienen exigencia y hay que prepararse con tiempo, hay que leer, hay que estudiar, hay que mirar videos, hay que organizarse, hay que secuenciar itinerarios de lectura, hay que construir resúmenes, mapas mentales o el modo que ustedes... ¿Por qué? Porque los meses pasan muy rápido. Yo acabo de decir que pruebas de selección se convocan fines de marzo, abril, pero se rinden en mayo. O sea que casi no hay tiempo. Muchas veces alguno estudia, pero imagínense lo que significa alcanzar un temario muy extenso en poco tiempo. Por eso es que nosotros estamos intentando acompañar, contándole hoy algunas claves para que se vayan organizando en el estudio. Para cerrar este tema del concurso y la diferencia con las pruebas, es el concurso necesito ser titular, tener 5 o más años, depende del cargo. En el caso de directores tengo que tener 7 y estar preparado en un tipo de prueba escrita, la primera prueba que se rinde, ¿sí? Otra prueba escrita, pero que se hace como un informe donde el aspirante concurre a una escuela que se sortea y hace un informe allí detallado, orientando, asesorando como un director debiera, ¿no? Asesorar, orientar, supervisar a las y los docentes. Y por último, también el concurso titular tiene la misma prueba que es el coloquio grupal. Hasta acá no sé si fui claro o no. O sea, a ver, necesito antigüedad, necesito situación de revista. Y después tengo que ver si me convocan en abril para rendir las pruebas, que eso seguro que sí, o bien cada tanto sale el concurso titular. Como les dije, hay director de inicial, director de centro de educación física y director o directora de secundaria. ¿Hasta acá me pude explicar? Bien. Nosotros tenemos como posibilidad de estudio, ¿no? Llevar adelante justamente una organización. La primera clave que yo comparto con ustedes es la siguiente. En ese portal ABC hay que bajar cuando sale la disposición, si es una prueba, la disposición, ahí yo puse ejemplo, directores de primaria, y esto es del año pasado, del 2024. O sea, hoy yo a qué los invitaría como primera clave, a que entren a la ABC y que busquen en la solapa de concursos, cuáles son las disposiciones de los niveles o las modalidades de este año. ¿Para qué? Para poder leerla de manera completa y profundizar la disposición, eh, digamos, en sus anexos. Con respecto a las consultas, anoten que yo en un momento paro y habilitamos los micrófonos, ¿sí? Entonces, vuelvo otra vez. La primera clave es, ya, cuando puedan, bajen la disposición. ¿Y qué van a leer de la disposición? Van a leer los temarios, ¿sí? Y van a leer justamente en el artículo 1, ya que me están preguntando, va a decir a quién se convoca. Para pruebas hay que ser provisional o titular, para pruebas. Para concursos sí o ser titular. Sé si le respondí recién a uno de ustedes que preguntaba. Entonces, primera tarea, buscar la disposición, organizarse la lectura y ver cuáles son los requisitos que están en el artículo 1. Bien, nosotros también le pedimos que ustedes puedan, les sugerimos que como clave organizar un itinerario de lectura y esto significa que ustedes puedan, ya habiendo leído la disposición, tener la bibliografía, ver qué tipo de bibliografía empezar a leer los documentos que emanan de las direcciones o de los niveles. Hay algunos enlaces que se producen, digamos, que están subidos a YouTube. En nuestro caso, en nuestro curso, hay videos explicativos, tanto de contenidos como de procedimientos, de las temáticas, de los contenidos, como les explicaba recién, y por supuesto, leer la disposición o resolución sería la segunda clave. Así que venimos con leer la disposición y bajarla, y ahora venimos con organizarnos, ¿sí? Y construir nuestros itinerarios de lectura. Como tercero, cuando yo ya sé cuál es la bibliografía, cuáles son los videos, los autores, hay que armar un glosario con los conceptos pedagógicos. Yo podría preguntar o intercambiar a ustedes qué conceptos pedagógicos vigentes y normativos de la política educativa hoy están vigentes. A modo de ejemplo, yo les podría decir, yo no puedo querer presentarme a un concurso de director si no sé lo que pueden algunos autores entender por enseñanza.
Yo les preguntaría a ustedes, no sé, Flor, si me estás escuchando y podemos habilitar el micrófono o los chats. ¿Qué entienden ustedes por enseñanza? ¿Qué es la enseñanza? Alguien que quiera escribir qué es la enseñanza, o el proyecto institucional, o la trayectoria educativa. Hay algunos de esos conceptos que aparecen definidos. ¿Dónde aparecerá el concepto de proyecto institucional? Muchos de los aspirantes, cuando se presentan a pruebas, hacen estos resúmenes a los que yo me estaba refiriendo, arman su glosario y dicen: el Reglamento General de Instituciones Educativas establece que el proyecto institucional, ¿no? Y ahí completan, es una planificación sustentable en el tiempo. Sandra me hace que sí, así. Yo puedo definir o puedo, Gustavo, mira sí, que prueben quien necesita, o como a vos te es más sencillo, los micrófonos para estar habilitados, ¿sí? bueno, entonces, ¿alguno, por ejemplo, quiere o se le ocurre aportar el concepto de enseñanza? ¿Qué entiende por enseñanza? Miren que trabajamos todo en eso, así que tenemos que construir nuestra propia definición. Bueno, el proyecto, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Estar un poquito, así no quedamos en silencio. muy Eh, bien. bueno, sí, la enseñanza es un proceso para transmitir conocimiento, Bien, ahí valores, habilidades nuevas, bueno, para los niños en este caso, que nosotros trabajamos en el sistema educativo. te agradezco mucho la participación. Ahí el jurado, cuando ella explique, entendemos enseñanza como una transmisión de conocimientos, habilidades, que fue lo que estaba diciendo la colega, el jurado va a escuchar que ella tiene una posición sobre lo que significa enseñar. ¿Se entiende? Y eso lo puede valorar, porque si uno no argumenta, que sería otra característica, en una prueba no escribe o no dice lo que entiende por algún concepto como la enseñanza, el jurado se queda pensando: ¿cómo va a asesorar esta docente o directora, ¿no? A un docente? ¿Cómo lo va a asesorar? ¿Cómo va a construir un nuevo significado? Entonces, ahí es donde, bueno, en los temarios está apareciendo eh, determinada bibliografía que nos van a hablar sobre lo que entienden por enseñanza. Entonces, Mariana Maggio dice que hay un concepto nuevo que habla de enseñanza poderosa. Ahí hay alguien que está pidiendo la palabra. Entonces introduce un nuevo concepto, donde además de esto que estaba diciendo la colega, donde uno dice, bueno, enseñar es transmitir conocimientos. Pero claro, una cosa es que yo le transfiera o le transmita así, ¿no? En esta posición casi vertical. Otra cosa es que yo reconozca que lo que se hace, no es digamos, lo que sí se hace es una transmisión, o sea, es una práctica primero social, es una práctica social donde se transmite cultura, conocimientos, habilidades, ¿sí? Lógicamente que esto yo siempre tengo que poder respaldar. Para eso es que me armo el glosario, para eso me armo. Para decir trayectoria educativa, ¿dónde está descrito trayectoria educativa? Los que ya están en secundaria y están leyendo el régimen académico, van a ver que en el anexo 1 de esa resolución, ¿sí? Yo me puedo acordar el número, que la 1650 o no, entonces lo digo, lo escribo, digo: el régimen académico, resolución 1650, define la trayectoria educativa como el recorrido que los sujetos realizan. Entonces completo toda la oración, ¿no? Digamos, en su formación, y puedo argumentar. Para eso tengo que tener un glosario. ¿Hasta acá me expliqué? Vamos con 3 claves. Bajé la resolución. Punto 2, armé en función de eso, como les había explicado en la 2, armé todo mi itinerario de estudio con los materiales. Punto 3, empiezo a conceptualizar y a buscar definiciones. Clave 4, ya ahí vuelvo a una instancia más y me armo una hoja de ruta, me armo un mapa mental. Tengo que visualizar las herramientas en casa, en el departamento donde viva, en mi lugar de estudio. Tengo que tener estos, digamos, visualización de las ideas, estos esquemas que me permitan, ¿no? Poder recordar, poder sostener, porque cuando se rinde no se puede tener ningún papel a la vista, no puedo usar el celular. Entonces no me queda otra que, como el viejo sistema, apelar a la organización. Y para ello todo lo que es visual ayuda al estudio. Así que tenemos la cuarta clave. Y la quinta es
desarrollar habilidades, ¿para qué? Y acá viene el tema, porque a mí me presentan en casi todas las pruebas, sea la prueba primera de concursos, sea el coloquio, en todas me presentan una problemática para rendir, ya sea como secretario en unas pruebas de selección o una problemática para rendir el concurso de directores titulares. ¿Y qué tengo que poder hacer con esa problemática, que es un texto enunciado, organizado en párrafos? Tengo que poder analizar lo que escribió el jurado y tengo que poder hacer una interpretación. ¿Cómo hago para hacer esto? Yo les te voy a presentar una problemática. Ahí está la problemática. A ver, me voy a correr un poquito. ¿Alguno quisiera leer? ¿Alcanza a leer y quisiera leer en voz alta? Porque esa es otra habilidad, poder leer. Sí, Yo Marta. puedo leer. Sí, Marta, gracias. ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, la reiteración o la frecuencia de las inasistencias de los estudiantes a las escuelas constituye uno de los principales desafíos en la gestión educativa. En la institución educativa a su cargo, aparecen problemáticas que afectan la continuidad de las trayectorias escolares de un grupo o sección. Esto se hace visible en altos índices de inasistencias, llegando en algunos casos a producirse un abandono escolar. Detalle cómo pudo observar esta información y realice un análisis de causas institucionales propias por las que pudiera darse esta situación. Proponga estrategias de intervención para lograr un modelo de trabajo que pueda generar una propuesta pedagógica que sostenga la trayectoria de ese grupo de estudiantes en la institución. Establezca líneas de monitoreo y evaluación de las acciones formuladas. Gracias, Marta. Bueno, la primera lectura a mí me tiene que generar, como hizo recorrida, seguramente acá debe haber alguna docente de grado, del área de prácticas del lenguaje o de cualquier materia. Hay que recordar que la lectura no es solo propio de esas áreas, pero a veces el profe de prácticas del lenguaje sabe ponerle el énfasis, sabe poner, ¿no? Buscar justamente en este caso un posible título o comprender cuáles serían los temas a lo que refiere este problema, ¿no? ¿De qué tema creen ustedes que está hablando esta problemática? De la inasistencia de los estudiantes, el riesgo que la problemática trae abandono escolar. La problemática trae abandono escolar, dice una compañera, pero los asistentes, bien, ¿por qué dijiste eso de abandono escolar? Y porque ¿Por qué centraste la mirada ahí? Y porque lo que tiene que ver con la inasistencia de los estudiantes y al no tener una continuidad en lo que es la escolaridad, digamos, hace un riesgo al abandono escolar. Perfecto. Y si yo tuviera que ahora argumentar, ¿por qué es tan importante hablar del abandono? Recién escribieron deserción escolar. ¿Por qué es tan importante? ¿En qué términos? ¿Y quién me dice que tengo que justamente intervenir? ¿No? Dice, hay desafío en la gestión. ¿Por qué es un desafío para la gestión educativa el abandono escolar? Y porque tiene que garantizar el derecho a la educación, las instituciones Bien. educativas. Porque no se estaría ejerciendo el derecho, no se estaría pudiendo cumplir. Entonces, ¿y quién dice que la educación es un derecho y es obligatoria? En la ley de educación provincial y nacional. Muy bien, no sé quién está hablando, pero ya está, venís bárbaro, no sé quién está hablando, Mi pero nombre es Susana. venís bárbaro, venís reaceitada. Bueno, igual todos están escuchando y creo que entienden esto de haber mirado que ahí, en este caso, hay un abandono escolar. ¿Es en toda la escuela? Y en la mayoría de las escuelas pasa, tanto de nivel inicial En hasta... la que yo les presenté, perdón, en las que yo les presenté, ¿es en toda la escuela? No, es en un grupo o sección.
Muy bien, eso es donde yo tengo que detener fuertemente la relectura para poder ver dónde voy a tener que direccionar las intervenciones. Si soy secretario, tendré que tener información y su construcción. Si soy director, tendré que ver cómo intervengo. Pero acá hay otro problema al cual yo las voy a invitar. Hablé que la clave 5 es cuando ya tengo una problemática enunciada, ya tengo que buscar problemáticas, tengo que construir problemáticas y tengo que empezar a pensar en su análisis, en su interpretación, y ahora tendré que pensar en otra cosa más, en identificar verdaderamente cuál es el problema. Sigo con la clave 5. Una cosa es un síntoma, yo lo grafico ahí, lo pongo como, ¿sí? Trato de poner una metáfora, la del iceberg, que es lo que uno ve sobre la superficie, lo que está arriba. Yo lo que veo es el abandono y veo las inasistencias. Pero ese es el problema para él o la directora, para el equipo de conducción. ¿O hay algo más profundo, hay algo que está al interior de nuestra institución educativa y que no se alcanza a visibilizar? Lo que se ve es que los chicos no van. La pregunta sería, ¿por qué no van? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas verdaderas por qué inasisten y abandonan? Los escucho, los leo. ¿Por qué creen que en este grupo o sección hay chicos, es un grupo o sección, por qué creen que no van o directamente abandonan? Pueden ser factores externos o internos de la institución que estén afectando a ese grupo. Hay una, dijo, si es porque es un solo grupo, podría deberse a la docente, pero cuando se debe a la docente también se me debe a mí, al equipo de conducción, porque para que un docente no enseñe o no logre establecer un vínculo o lo que fuere, hay un responsable en la organización de su tarea y en la supervisión y en el asesoramiento. ¿Y quién es el responsable en asesorar, en orientar, en acompañar? ¿El director o el El directivo. vicedirector? O Claro, el vicedirector. entonces acá, para ser más claros, podemos decir que el problema no es solo que las inasistencias, sino que eso es lo que yo veo, lo que se visibiliza en la institución. Por eso interpretar una problemática requiere de un ejercicio, de mucho pensamiento, requiere de pensar qué la institución puede hacer. Yo sé que al principio ustedes dijeron, una de ustedes dijo, pueden haber causas internas, ¿no? O externas, es decir, puede haber un problema de una familia, de un chico, sí, pero acá nosotros nos convocan para intervenir como equipo de conducción y hacer lo máximo posible para lograr que ese estudiante pueda tener garantizado el derecho a la educación. Entonces, ¿cómo yo voy a enunciar el problema o cómo voy a abordar lo que sería una idea o hipótesis? Que nuestro equipo ha tenido una falta de eficacia, ¿no? Con relación a esto de las inasistencias, con esta docente, con este grupo inclusive, hay algo que está sucediendo y no voy a poder quedarme recortado eso. Tendré que mirar qué insumos, desde cuándo, cuántas inasistencias, si sucede un determinado día, si sucede en toda la semana. Y para eso está bien que el aspirante se haga preguntas, ¿sí? Y logre. Entonces, todo esto es el punto, la clave 5 es mucho tiempo dedicado a la interpretación y al análisis de la problemática. ¿Sabes qué? Mira. Espera. ¿Alguien quiere hablar? No, bueno. A ver, sigo. Entonces, una vez que yo tengo más o menos presentado, pensado y analizada la problemática que nos tocó, me toca escribir o me toca con una terna, ¿no? Donde los exámenes son de A3 en los coloquios. Entonces tenemos que construir un esquema y hacer un guión, punteo. ¿Qué voy a poner en la hoja? Yo voy a agarrar un cuaderno, una hoja, entonces voy a escribir en la hoja y voy a decir, ¿qué tema? ¿Cuáles son los temas que yo estaba tocando recién? Ustedes me los nombraron, ¿no? Ustedes me nombraron algunos temas. Las inasistencias Sí, y que provocan, provocado por distintas situaciones que pueden generarse bien, dentro de la institución, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el síntoma que son las inasistencias y hay que analizar para poder construir ese guión la falta de eficacia del equipo de conducción
pero para eso tenemos que utilizar toda la normativa vigente. Bien, yo voy a tener que poder decir en este caso que la normativa vigente es el Reglamento de Instituciones Educativas en cuanto a la función del director o del secretario. No es que voy a tener que decir, bueno, el artículo 51 del reglamento, el 52, el 53, esos hablan del director, ¿no? No es que me tenga que saber de memoria, pero sí tengo que saber que el director es un responsable, ¿sí? En las dimensiones administrativa, pedagógica, ¿sí? Sociocomunitaria, y que el secretario en el artículo 61 tiene todas sus tareas definidas, sus funciones. Eso es en el reglamento si me paro en lo que debe hacer, pero también hay autores que hablan de otras cuestiones. Por ejemplo, ¿será que el problema es de comunicación con la docente? ¿Será que hay un problema de convivencia institucional? ¿Será que hay un problema de clima en las escuelas? No vamos a hablar acá ni vamos a identificar qué escuelas, pero uno sabe dónde se respira un buen aire y uno tiene mucha voluntad y ánimo de ir. Bueno, pero si yo elijo eso, hago un recorte y digo, bueno, acá hay un problema de convivencia, tendré que convocar la normativa que habla de convivencia. Porque la convivencia no hace solo a los estudiantes, hace también a nosotros las y los adultos, ¿sí? Entonces, yo voy a tomar nota y voy a decir, en este caso, ¿es pertinente hablar de convivencia por lo que leímos? ¿Es tan pertinente hablar de convivencia? ¿O es solo nombrarlo por si fuese o fuera el problema? Sí, es importante. ¿Pero es prioritario? ¿O primero tendré que hablar de lo que significan las inasistencias, las tareas del director? ¿Sí? Tendré que hablar de la Sí, a mí organización institucional. Sí, claro, a mí me parece que sí, que es importante analizar primero toda esa eficacia del equipo de conducción y abordar el tema de la problemática en sí. En esta problemática el tema eran las inasistencias de los alumnos. ¿y qué Hay tenés que que, lograr? ¿Qué tendrías que hay- lograr o qué tendría que pasar en esta escuela? lo que hay que analizar es, para mí, por lo menos lo que yo pienso, ¿no? Es que hay que analizar primero, hacer un punteo de tema, analizar el proyecto institucional y armarse una agenda para ver si realmente hubieron visitas áulicas, plantearlas a lo largo del tiempo para hacer el asesoramiento a ese docente y, y bueno, ver si estuvo planteado el tema del docente en ese asesoramiento que uno da, las visitas áulicas, si ha cambiado por ahí el procedimiento de sus clases, si ha innovado y ver si, bueno, eso se produjo a lo largo del tiempo. Evidentemente, por ahí son esas cuestiones las que han faltado, por eso que se producen tantas inasistencias. Muy Entonces, bien. Si me permite, yo quisiera agregar que habría que armar un plan de seguimiento para detectar el problema. Hablar con los alumnos, hablar con los docentes y ver cuáles son las causas por las cuales hay tanto ausentismo. Muy bien, alguien agregó por escrito en el chat, que me encantó, escuchar a los alumnos. Este es un principio, cuando yo leo, por ejemplo, la ley de promoción y protección, ¿sí? Cuando yo leo, me entero que los chicos, en esta época los que somos muy grandes, antes no teníamos oportunidad de ser escuchados. Ahora la voz de las y los estudiantes tiene mucho valor. Entonces, hay alguien que escribió esto de escuchar a los estudiantes. La otra es que Sandra dice, bueno, hay que intervenir con el equipo de orientación. Todas estas son ideas. Cuando yo rindo solo en la prueba escrita en el concurso, tengo que tener todas las ideas yo. Pero cuando concurso con otros para una prueba en el coloquio, participo, uno suma una idea como recién, el otro suma otra idea y hacemos esto que acabamos de hacer, serían las características de un coloquio, donde hubo intervenciones de distintas personas, donde cada uno hizo un aporte, etcétera, y fue sumando, no repitió. Esa es otra clave. Yo no sé. Algo que nos estábamos olvidando, ¿Cómo? algo que también nos estábamos olvidando, hablar con los preceptores. Por A ver qué ejemplo. tipo de... Por Hola, ejemplo. soy Bueno, María. entonces, para Claro, avanzar. hablar con los preceptores, a ver
ellos hacen el seguimiento que corresponde, que cada 2 o 3 días que falta un alumno hay que llamar y preguntar qué está pasando. Perfecto. Bien, se nos van a ocurrir muchas cosas, está bueno. Esta sería la práctica que nosotros tenemos que ir teniendo, digamos, mientras nos preparamos para estudiar, ¿no? Pensar y construir distintas ideas. Sigo un poquito con la clave 7. Ahí es donde yo voy a empezar a construir el discurso mío, donde me tengo que posicionar en el cargo, tengo que poder tener un posicionamiento político-pedagógico, reconociendo que la Dirección General de Cultura y Educación, a través, ¿no?, en este caso, de las instituciones educativas, garantiza el ejercicio de los derechos. Y si yo veo o avisoro que faltan y que abandonan, no estaría garantizando, soy la cara visible. Entonces, pensar en un discurso que diga, ¿no?, por ejemplo, como director o directora de una escuela de nivel secundario, debo garantizar la concurrencia diaria de todas y todos los sujetos. Y ahí puedo argumentar algo más, ya vinculado a la enseñanza, por ejemplo, ¿no? Dado que este estudiante que debiera estar en la escuela no puede hacer efectivos los tiempos de enseñanza, los tiempos de aprendizaje. Cuando un estudiante no está presente, hay mucho que se pierde en términos pedagógicos. Hoy la política educativa nos está diciendo esto. Despeguen un poquito la mirada del modelo administrativo, a ver cuántas faltas tiene, etcétera, ¿no?, en los datos cuantitativos, y adéntrense en cómo abordar pedagógicamente que logre aprender. ¿Se entiende? Cómo este estudiante logre volver y aprender. Entonces, ese es un posicionamiento que se está requiriendo. Un secretario, un director que se posicione en términos de derechos para que la enseñanza suceda. Por eso un principio de la política educativa, el primer principio es inclusión con más aprendizaje. Sigo un poquito más. Bien, yo voy a desarrollar en el caso del coloquio y para la lectura también una habilidad comunicativa. Tengo que tener capacidad de escucha y escucha de un tipo que se llama escucha activa. Yo escucho y en el caso de un coloquio tengo que retomar lo que el otro dijo y sumar. No puedo, como dije antes, repetir, ni puedo seguir con mi primera intervención sin haber considerado para nada y sin tener lo que sería un texto oral coherente, cohesionado, para poder seguir argumentando por qué. Bien, muy bien eso del ser y estar y evitar a la institución educativa. Sandra, muy bien eso. Bien, ¿cómo argumento yo? Fíjense ustedes. Puedo argumentar a partir de empezar por esto. Sí, citan autor, Carlos Escliar, todo, un fenómeno. Dice así, el ausentismo reiterado, según Flavia Terigi, ahí puse un texto, ¿ven cómo empiezo a discursionar o a escribir? Es interpretado como una relación de baja intensidad de las y los estudiantes con la escuela, perdón. O sea que el ausentismo reiterado para Flavia Terigi implica un concepto que ella llama relación de baja intensidad, ¿no? Y esa baja intensidad es como la luz, ¿no? Que como que se va disminuyendo, la tienen las estudiantes con la escuela. Por lo tanto, es necesario que desde la institución educativa se promuevan acciones que garanticen recorridos, itinerarios o trayectorias escolares de modo sostenido. O sea, yo puedo empezar a discursionar por un método que se llama inductivo desde una idea secundaria para ir a lo general. Y después digo, ya que los sujetos que ingresan a las escuelas tienen el derecho consagrado en la Ley de Educación Provincial de transitar, permanecer y fundamentalmente de poder recibir una educación inclusiva, permanente y de calidad. Este es un argumento, ¿sí? O un inicio donde yo estoy exponiendo. Voy a compartir la clave número 9. Tengo que utilizar, como dije antes, argumentos pedagógicos, que aún siendo secretario, contextualizados a los conceptos que van a respaldar lo que yo estoy proponiendo. Yo estoy proponiendo que los chicos tienen que estar en la escuela porque se están perdiendo de aprender, de recibir enseñanza, de estar con otros, ¿no? De ser y estar, había puesto Sandra, y de habitar la escuela, ¿no? Y puso un autor, además, Carlos Escliar. Bien, eso es tener la clave 9 afilada. Y por último, siempre tengo que estar pensando en una conclusión. La conclusión es personal. Yo tengo que construir una
una idea, un repaso de aquello que fuimos desarrollando, escribiendo, donde voy a prepararme en una hoja también esa idea, donde voy a decir, a ver, ¿no? El director de una escuela primaria asume la responsabilidad política pedagógica de que todas y todos los estudiantes aprendan. ¿Y ahí voy a qué? Todas aquellas habilidades que signifiquen comunicativas, ¿no? Por lo tanto, si mi problemática fuera con la lectura y la escritura, la alfabetización ocupará un espacio de intervención que voy a garantizar en los procesos de intervención, asesoramiento y orientación con mi equipo docente. Y ahí concluyo. Estoy diciendo claramente, argumentando ante la problemática que tendría que ver con la necesidad de poder fortalecer la lectura y la escritura, por ejemplo, en el primer ciclo, si fuera primaria. Estoy poniendo ejemplos de distintos niveles, ¿no? Pero me posiciono frente a que soy yo el que tengo que orientar, asesorar, ¿sí? Y formar a estos docentes acerca de las propuestas de enseñanza vinculadas a la alfabetización. Hasta acá estamos desarrollando esto y ahora sí abro un espacio de preguntas. No sé, Anabela, si vos querés decir algo. No, Gustavo, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a dar un ratito para que puedan hacerte las consultas. Sí, seguramente hay muchas cosas muchas dudas para preguntarte y algunas que vos puedas acompañar. Damos un ratito de preguntas, unos minutitos, y después hacemos, si te parece, una foto y damos el cierre. ¿Sí? ¿Les parece bien? Si alguien puede abrir el micrófono y hacerle alguna consulta en especial a Gustavo. Yo quería consultar con respecto a la parte escrita para la prueba. Sí. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Exactamente la misma dinámica de estos 10 puntos para poder realizar un escrito con coherencia, con cadencia, que sea coherente en todo lo que uno tenga que fundamentar y hacer todo el desarrollo y el cierre, ¿no? A ver, en algo similar, solo que una prueba escrita la rendís vos sola, organizándote vos todas las ideas y lo que sería la secuencia y el desarrollo, que tiene la particularidad, la prueba escrita, de ser, en principio, un texto explicativo, donde yo digo la ley de educación nacional y provincial. A partir de ahí, yo tengo que empezar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de un texto argumentativo. Cuando uno argumenta, parecido a lo que estábamos haciendo recién, primero argumenta para defender las decisiones que va a tomar, es decir, las acciones que va a proponer. Pero ¿cómo lo organiza? Primero, como dijimos, en un borrador. Entonces, yo primero voy a partir de un encuadre. Ese encuadre tiene que ser el respaldo normativo, legal, es decir, por ejemplo, ley de educación provincial, ley de educación nacional, estamos hablando solo de educación. Pero si hablamos de una posible vulneración, etcétera, por ejemplo, yo tendría que también agregar la ley de promoción y protección. No siempre la agrego. Las siguientes leyes, por ejemplo, ley de educación sexual integral, ¿sí? O, digamos, podría nombrar algunas normativas como resoluciones, como el reglamento general de instituciones, pero también tengo que tener en cuenta que una vez que yo nombré como pirámide jurídica las leyes, lo que vendría serían las líneas que tiene el nivel o la modalidad. Si fuera la dirección de secundaria, yo tendría que nombrar las líneas prioritarias 2024-2027. ¿Por qué? Porque todo lo que voy a argumentar está basado en esas líneas. Y si la propuesta de enseñanza requiere variar los enfoques, las propuestas de enseñanza, ¿no? También tendría que nombrar, por ejemplo, el régimen académico. Y puntualmente decir sobre qué. Si estoy hablando de inasistencias, tendría que poder saber no el número del anexo 4, que es el anexo 4 que habla de inasistencias del régimen académico, pero sí qué dice el régimen académico. Lo que dice el régimen académico, primero, es que nos compromete a las familias y a las escuelas también, pero también le dice que quiere ese paradigma distante de lo administrativo para un enfoque más pedagógico, quiere abordaje pedagógico institucional. Entonces, lo que debo hacer es argumentar. Ahora viene así. ¿Cómo argumento? ¿Cómo argumento? Primero, a partir
de estas normas, pero también a partir de lo que vienen diciendo los autores. Por ejemplo, en este caso, y hasta en el coloquio, yo hice una referencia sobre Flavia Terigi. Yo reconozco que la problemática nuestra ante una interrupción por inasistencia se encuadra en los conceptos de Terigi cuando habla de trayectorias que son reales, que son aquellas que están interrumpidas, y se pueden dar esas interrupciones por tres cosas, por tres cuestiones. Porque hay ya sea una cuestión de ingreso tardío, ¿no? Entra tarde, entra con sobredad, o no entra, y ahí es motivo de intervención, por permanencia, y es por permanencia, es por inasistencia, ¿no? Reiterada, por abandono, o por repitencia, o permanencia también lo llaman ahora, ¿no? Permanencia. O es por el egreso tardío o por el no egreso. O sea, miren todos los múltiples problemas que hay. Pero de todos esos, ¿cuál es el peor? De todos esos problemas, que entre tarde, que repita, que falte, ¿cuál es? Que abandone, ¿cuál es el peor problema? ¿Cuál es el más grave? Para mí es la repitencia, porque ¿No hay uno más grave? que no Bien, el ingresen, El abandono. abandono. El abandono. Yo lo que tengo que tener claro es eso. Entonces, ¿cómo voy a Ya, argumentar? Voy a argumentar, por ejemplo, si fuera inasistencia, que las inasistencias son la antesala al abandono. Hago una afirmación, redacto una oración corta y digo que Flavia Terigi, como estaba diciendo, expresa el concepto de trayectorias reales refiriendo a aquellas en términos de interrupciones. Puntualmente, las más graves son la del abandono, las de inasistencia como antesala al abandono. Y en esa situación no voy a poder actuar solo. Sigo argumentando. ¿Cómo lo veo esto? Y me aproximo a la idea. Dado que el director, escribo una oración, ¿no? Dado que el director o la directora tiene acceso a la lectura, intercambio e intervención, ¿no? Recién ustedes lo hablaban, por ejemplo, de las actas que realiza el personal docente, la docente, la maestra, el profesor, el preceptor, dado que escucha las voces de los estudiantes, se infiere que existe una desmotivación o prácticas que realizan las y los adultos o los responsables de la escuela que se acercan más a un tratamiento administrativo. Tengo que poder poner una idea o una hipótesis. ¿Por qué razón se producen las inasistencias? Entonces, lo que puedo es enunciar una idea y pongo, en la escuela secundaria existe una cultura escolar, como hábito, ¿no? Como lo que se hace, existe una cultura escolar de darle tratamiento administrativo a las inasistencias. Esa es mi idea. Y a partir de ahí empiezo a argumentar. ¿Dónde lo vi? ¿Con qué autor voy a defender? Entonces lo que yo quiero decir es que si esto es una cultura, la cultura es que no le dan trascendencia ni lectura pedagógica a la falta. Entonces tengo que argumentar, es preciso que, de acuerdo a lo que establece el régimen académico, se hagan intervenciones pedagógicas en ese sentido, y ahí voy a empezar con las propuestas o las acciones. Convocar al equipo de definición de trayectorias educativas a fin de desarrollar, ¿no? Lo siguiente, primero, reformulación del proyecto institucional. ¿Para qué? Para incorporar las líneas de la política educativa en términos de definición de objetivos claros y precisos que den cuenta de una intervención que atienda las trayectorias interrumpidas, pero que también anticipe para que en otros cursos no suceda. Porque yo no puedo, no soy reactivo, no es que yo voy a intervenir solo ante el problema. Yo tengo que tratar, como director, de planificar estratégicamente, y planificar estratégicamente significa anticipar al problema. La prueba escrita tiene un orden, que dijimos, encabezo desde lo general, con la normativa, voy a las líneas de la dirección, una vez que fui a las líneas de la dirección, empiezo a comentar el posible problema, analizo y problematizo. Yo puedo problematizar y analizar a través de interrogantes. ¿Qué días no vienen los estudiantes? ¿Se entiende? ¿Qué razones dan tratamiento o cómo el equipo de conducción aborda las intervenciones de las inasistencias? Como pregunta retórica. Y después abajo sigo. O sea, una vez que ya anuncié las leyes, las líneas de la dirección, empecé con la idea del problema y tiro esta idea de que existe una cultura escolar que le da tratamiento administrativo, es que digo que, por ejemplo,
la lectura del plan Aprende, de las pruebas Aprender, dan como resultado que los estudiantes manifiestan que la escuela no les gusta, que están desmotivados. Eso es lo que contestaron los chicos en la prueba 2022 en secundaria. Primero, faltan porque están enfermos. Y segundo, dicen que la escuela no les interesa. Entonces, ¿de dónde me baso yo? De un dato cierto, que se releva a través de las pruebas. Pero en mi escrito lo tengo que poder poner. Y una vez que ya hipoteticé y dije que era por la cultura escolar y empecé a desarrollar argumentos, tengo que establecer mi plan de acción. Y mi plan de acción es de gestión. Así que en algún momento ahí tengo que poner el posicionamiento. Tengo que decir qué es gestionar. Y me voy a basar en algún autor. Entonces, por ejemplo, ¿no? Pues, si yo miré un video de Bernardo Blechmar o leí el lado subjetivo de la gestión y digo, bueno, para Bernardo Blechmar, sí, hay un principio de la subjetividad que él lo llama hacerse cargo del cargo. Y él dice, hacerse cargo del cargo no es resignarse, es aceptar la realidad que tengo. Parto de aceptar, pero también lo tengo que poder escribir eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen que poder saber, eso queda escrito en la prueba. Y recién ahí que yo definí qué hace el director, voy a empezar con las acciones. Luego de las acciones, todas las acciones, va un monitoreo o una evaluación, porque yo conformé equipo de trabajo, pero ¿qué hacen los demás? Entonces tengo que decir, monitorear es ir acompañando, ir visualizando, pero evaluar es poder tomar decisiones después de lo que se está haciendo. Y finalmente, como les leí, tengo que tener una conclusión. La prueba escrita es anónima, se escribe una clave alfanumérica, una letra y 4 números, por ejemplo, A, 1, 2, 3, 4, no saben quién soy, se escribe en hoja lisa durante 3 horas, dura la prueba. Consulta, Sí, la prueba escrita es una problemática entonces que te dan. es una problemática. Es una problemática, solo que la parte de la consigna no es igual a las del coloquio. Ajá. ¿Por qué? Porque ese escrito es tipo, primero que se escribe, se trata de escribir en tercera persona. Segundo, que no es algo que yo vaya a intercambiar con otros, sino que es mi producción y tiene que aparecer cita de autoridad, o sea, tiene que aparecer algún autor, tiene que aparecer alguna norma. Yo puedo acordarme o no el número, pero tengo que sí decir que estoy hablando del régimen académico. ¿Alguna otra pregunta? Perdón que me fui con... Y tiene una estructura, como una introducción, la parte normativa, un desarrollo que serían las acciones que yo hago ante esa problemática y la conclusión a que llego. Sí, pero la parte segunda, que yo la mezclé un poquito, es si yo empecé con la introducción, que sería el marco legal, jurídico, las leyes, después voy a las resoluciones, por ejemplo, reglamento de instituciones educativas, las líneas, siempre tengo que poner, porque nuestro sistema educativo tiene direcciones, niveles y modalidades. Entonces tengo que poner, si soy de inicial, tengo que poner cuáles son los ejes o las líneas del nivel inicial. No es que tengo que escribir todo, pero tengo que poder hacer referencia. ¿Sí? O los principios que se enuncian. A veces se enuncian algunos principios de inclusión con aprendizaje, como dije recién, otros de acompañamiento de trayectorias, etc. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿No? Yo Bueno, quiero preguntar qué tiempo tiene la evaluación escrita. la evaluación escrita tiene 3 horas a partir de que se sorteó la problemática, porque le ponen 12 sobres. Uno de ustedes elige un sobre de esos 12 y le toca, por ejemplo, la que dijimos recién. La escriben en la hoja, todos, y cuando todos ya tienen esa hoja borrador escrita, inician a esa hora y a partir de ahí se cuentan 3 horas. 3 horas. Gustavo, ¿y el tribunal qué tiempo se toma para corregir esas evaluaciones? Imagínense que esta prueba se toma por regiones, ¿no? Por ejemplo, no sé, si fuera la región 1, La Plata, Berizo, Ensenada, Punta Indio, etcétera, etcétera. Son varios, ¿no? Entonces, pueden anotarse como 400, 500 personas e ir 300, 350. Así que el jurado, que son 4 personas, un asesor de la dirección de secundaria o de educación física o de quien fuere,
el jefe regional de la 1, un inspector y un director titular. O sea, 4 personas leen las 350 pruebas. Es decir, que a veces tardan 3 meses, 4 meses. Igual siempre es una decisión política. Ustedes piensen que estamos hablando de una charla sobre el derecho al ascenso. Y ellos quieren garantizar ese derecho. Quieren tener personal titular. Entonces van a tratar de apurarse. Porque estamos en una gestión y el año que viene vuelve a ser un año electoral. Sí, ¿me permitís? Yo soy de Susana. sí, ¿qué tal? Yo soy de la provincia de Santa Fe. Nosotros estamos en el proceso de, de rendir. La verdad que estamos atravesados por eso, con cambios en política educativa. Comenzamos de una manera el año pasado y este año se cambió todo. Hicimos una coevaluación el año pasado en el primer módulo y los siguientes módulos se hizo múltiple choice, ahora trabajo práctico, bueno, funcionó la plataforma, bueno, fue todo bastante complejo. Ahora tenemos que armar un trabajo en relación a la bibliografía que utilizamos en el módulo 2. Esa es, no sé si vos tenés conocimiento si pasó en Buenos Aires, eso que nosotros enviamos por la plataforma que tenemos nosotros, lo corrigen. Nosotros, ¿cómo podemos tener la certeza que el que corrige está de acuerdo con lo que decimos? Porque en realidad estamos estudiando mucho, no es algo que uno se presenta, hace cualquier cosa. ¿Cómo tenemos la certeza de que aprobamos porque alguien lo corrige con el mismo criterio? Esa es la duda que a mí No, mirá, me... hay subjetividades, esto es como que yo Claro, te dijera, a ver, el docente de grado, de año, siempre tiene una subjetividad sobre cómo define el instrumento de evaluación, las prácticas, todo. Nosotros llevamos adelante acciones y después tomamos decisiones al momento de evaluar. Acá hay una comisión que recibe un lineamiento político y donde le dicen, estas son las posiciones. Yo en mi argumento decía, miren que el posicionamiento político pedagógico va hacia este lugar, va a buscar hacia Entonces corrigen con esa mirada, ¿se entiende? Hoy tiene un fuerte posicionamiento lo sí. político-pedagógico. Entonces, en principio sería eso. Después, como quienes conforman los jurados, lo hacen en función de posiciones que tienen los miembros que la integran. O sea, ¿a quién convocan? ¿Es cualquier inspector? ¿Es cualquier actor? No, es alguien que debe responder seguramente a esas líneas que les pautan. Entonces se hace un acuerdo. Generalmente, yo te cuento por algunas experiencias porque he Sí, sí, está evaluado en bien. varias oportunidades. Lo que se hace es, se ponen criterios, como nosotros hacemos Claro. criterios de evaluación y se dice, a ver, ¿qué es lo que no puede faltar? ¿Qué es lo irrenunciable que debe aparecer en un escrito, en un trabajo práctico, en un coloquio? ¿Qué es lo que no puede dejar de, digamos, de estar? Sí, nos compartieron las pautas del trabajo, pero no los criterios de evaluación. Esa es lo que a mí me genera la duda. Y era excluyente en un principio este concurso. Bueno, ahora ya no es más excluyente. Esperemos. Así que no sé, porque tampoco es medio incierto todavía todo. Bueno, acá Pero en la bueno, provincia estamos de en un proceso complejo. Susana, acá en la provincia de Buenos Aires, los gremios estaban tratando también de negociar una situación posible para ver si había algún acompañamiento, porque acá no hay acompañamiento. Acá por eso ustedes escuchan a uno, escuchan al otro, Y intentan nosotros tuvimos acompañamiento formarse. de las seccionales gremiales de cada departamento. Tuvimos una serie de acompañamiento. Ah, bueno, bien. ¿Hay Optativo, cada uno lo hace o no. Exacto, ya no es excluyente. ¿Hay alguna otra consulta? Gracias. No, por favor, Susana, gracias a vos. El tema del informe, porque primero pasamos esa instancia escrita, ¿no? De la resolución de la problemática, prueba escrita, y después dice informe de visita. Ese también tiene una estructura específica, nosotros vamos Sí, como directivos o exacto, a Susana. Mira, supervisar. exacto, mira, el informe de visita es esto, hay un motivo, ahí ya no se sortea, a veces está redactado de manera problemática, pero vos tenés que recortar y convertirlo sobre, generalmente puede ser una temática del ciclo, de articulación, de acuerdos didácticos y pedagógicos en determinada área, o sea, es más pedagógico. Y lo que haces vos, una vez que está enunciado ese motivo, lo que convoca que vos intervengas como director, es analizar los insumos pedagógicos. Y luego tenés que escribir también, pero ya son 2 horas, no es 1 hora y no es tan extenso el informe, porque es un informe que tiene direccionado justamente todo tu asesoramiento, orientación
a las y los docentes. Es como si vos fueras la directora que va a intervenir en la escuela a partir de lo que está sucediendo. A veces puede ser un tema de articulación entre ciclos o en la propia área de matemática, puede tener que ver más, ¿no?, con algún conjunto de o propuestas y proyectos que no pudieran estar existiendo, la transversalidad de la educación sexual integral, también lo de ambiente, podría ser toda la temática que está en la política educativa. Hoy por hoy hay una hay cultura digital, ciudadanía digital, es otra transversalidad, ¿sí? Así que yo entiendo que van a salir esas temáticas en la motivo de visita y hay que escribir y asesorar al respecto. Por ejemplo, cómo se estaría dando la transversalidad para poder dar cuenta de la enseñanza en la ciudadanía digital. Ya no hablamos solo de convivencia digital, sino de ciudadanía digital. ¿Alguna otra pregunta? Entonces no es una visita real a la escuela, sino una hipotética visita. No, no, van a la escuela y todo. Sí, sí, se sortea el motivo, lo suben a un colectivo, auto, IO, a la escuela que les tocó y ahí piden el proyecto institucional, las planificaciones y miran qué está sucediendo en torno, como dije recién, si la temática fuera ciudadanía digital, a ver si aparecen las planificaciones más, pueden entrar al aula. Una otra consulta quiero hacerles. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ramón? Bien, mi consulta es si nos vamos a volver a conectar en otra oportunidad. Bueno, de eso les va a hablar Anabela. Yo en realidad hoy les doy una charla sobre lo que significa el ascenso. Seguramente ustedes accedieron porque se hace una propuesta, lógicamente, de capacitación. Gustavo, vamos a hacer así. Si te Sí. parece, y están todos de acuerdo, hacemos una fotito, los invitamos a que abran un ratito la cámara y hacemos una fotito, que salimos todos jóvenes y hermosos por lo general, ¿no, Gustavo? Bueno, ponele. Y, Florcita, ¿estás? Gracias, gente, igual por sumarse a la propuesta y a Y, esto, ¿no? También. y después, si te parece, le Perfecto. comento yo sobre lo que consultaron y si a alguien le quedó alguna duda que la está pensando, alguna pregunta, alguna consulta, aprovechamos la hace y después damos el cierre. ¿Dale? Perfecto, perfecto. Bueno, sí, posamos para la foto, Flor, avisanos, sí, porque viste que nosotros buscamos el mejor perfil siempre acá. Ya estamos. Muchas ¿Listo? gracias, Flor. Gracias, Flor. Gracias a ustedes también. Recién, ante la consulta que estaban haciendo, en breve y en muy poquitito tiempo, ya prácticamente en una semanita, tenemos la segunda edición del curso justamente de pruebas de selección. Y va a haber un apartado también específico como para también quienes son directores de secundario. Es la segunda edición que contamos de En Azul con Gustavo, y les puedo asegurar que en la anterior tuvimos muy buenas y hermosas experiencias, ¿sí? Así que entonces los invitamos a que busquen en las redes, a que consulten a los asesores que los van a poder acompañar, les hacen todas las consultas que a ustedes les parezca. Queda poquito tiempo, pueden hasta casi anotarse con un compañero de trabajo. Vieron que a veces, yo también soy docente, y a veces cuando tenemos a otro que nos acompaña, uno se anima un poquito más a veces a hacer las cosas. Desde ya les agradecemos, ¿no? Haber compartido este espacio tan lindo, y también desde ustedes también la amabilidad que han tenido, ¿sí? De poder estar, de participar, de consultar. Así que bueno, desde nuestra parte estamos agradecidos. Gustavo, te dejo un ratito por si alguien quiere preguntarte algo. Yo les quisiera contar, no sé si visibilizan cómo es la modalidad, ¿no? Bueno, nosotros lo que estamos ofreciendo son 4 talleres sincrónicos, así como este, que va a tener una duración de 2 horas. O sea, vamos a tener un encuentro casi por mes de acá hasta diciembre, desde agosto a diciembre, uno por mes. Ese encuentro se hace a través de la plataforma Zoom, pero además hay 12 clases que son asincrónicas, ¿sí? O sea, ustedes van a tener, por un lado, un encuentro sincrónico, presencial, digamos, y otros 3 que acceden en sus tiempos. Por otra parte, los materiales, o sea, ¿cómo se van a apoyar ustedes? Por una parte, va a estar lo que sería el módulo escrito,
Ustedes van a llamar módulo de la clase 1 así durante 16 encuentros. Aunque sea el encuentro presencial, van a tener 16 materiales escritos con las temáticas que son referente a todo lo que hace a lo que incluyen las pruebas y los concursos, ¿no? Otra cosa que van a encontrar ahí, además de los módulos, en el caso de las 12 clases, yo ya tengo las clases pensadas, planificadas y desarrolladas. O sea, son clases que a veces promedian 30 minutos, 20 y pico minutos, donde explico y me apoyo, obviamente, en los materiales, así en un PPT, les explico, dejo lugar a que ustedes puedan pensar, construir, y además de eso va a haber, perdón, material específico grabado, son videos donde doy explicaciones que a veces vienen subtituladas, donde se explican los procedimientos, las temáticas, resoluciones de problemáticas, o sea, doy problemáticas como tareas, van a tener la actividad, pero además también yo les voy a presentar el desarrollo que sugiero, no quiere decir que ustedes, como si ustedes tuvieran un punto de apoyo o un modelo posible a guiarse de cómo debiéramos poder abordar esa problemática. Hoy nosotros por ahí nos quedamos con la duda, ¿y cómo sigue esa problemática resuelta? Bueno, ahí van a tener apoyo en esos ejemplos de problemáticas resueltas y otras que van a tener que resolver ustedes. Lógicamente va a haber prácticas simuladas también compartidas, audios donde van a escuchar una terna coloquial sobre un tema. Escucho el audio en casa mientras estoy durmiendo, durmiendo no, pero descansando, o bien poder mirar videos también de autores, como decía recién. Ya de arranque vemos 2 videos, uno que es, ya se los adelanto, uno que es el sostenimiento de las trayectorias, en realidad está dirigida a los equipos directivos, y el sostenimiento de trayectorias, que ese es de Flavia Terigi. Y también otro que tiene que ver con gestionar y gestionarse, de Bernardo Blechmar. Hay que mirar el video, 1 hora cada uno. Pero bueno, es la manera de estudiar, ¿sí? Además de la lectura, como yo decía, y de la escritura y las resoluciones de las problemáticas. Así que esa es la modalidad de la propuesta, digamos. Gustavo, Ahora, te puedo sí, preguntar. sí, Ese taller sincrónico, el que es una vez por mes, sí, poniendo que ese día yo trabajo, ¿queda grabado? queda grabado. Y queda todo grabado. Sí. Va a estar todo el material subido en una plataforma, se va a subir semanalmente y se van a encontrar todas las semanas con una unidad nueva en donde van a estar el material, por supuesto, bibliográfico, el material de consulta, el material también, el aporte extra sobre documentación para leer, además de, como dijo Gustavo recién, también videos con explicaciones, y si la clase es sincrónica va a estar todo el material, más también en la clase sincrónica. Y la clase sincrónica es el momento también para que ustedes puedan hacer toda clase de consultas de lo que fueron leyendo. Claro, en la clase sincrónica yo voy a pedir eso, ¿no? Que si ustedes pueden leer, abordar, Claro, y yo les voy a puedan presentar sacarse una las problemática y dudas. vamos a tratar de debatir, de argumentar y bueno, de completar, de que ustedes se saquen las dudas, como dice Anabela. Bueno, ¿Alguna? Gustavo, Bueno, entonces nos Una despedimos. consulta, perdón. Sí. El material escrito y los módulos, todo esto va a estar, ¿cuándo vamos a tener acceso a ese material? ¿La primera clase? Para los que estamos inscriptos, nosotros, yo en mi caso... a partir del 21, igual se van a comunicar con vos a través del espacio de Azul y van a avisarte cuándo es el inicio y te van a dar el acceso a la plataforma y todo. De eso vos quedate tranquila. Sí, sí, Van a estaba tener, al tanto del inicio, pero no todavía no. No, porque la fecha 1 estaba definida, pero sí, ya Bien. tenemos la definición de la fecha. Y yo te la cuento así por abajo, que empieza el 21. Sí, sí, sí. Por eso queda muy poquito. Bueno, gracias. No, por bueno, favor. gente, les agradecemos y nada, les deseamos lo mejor por un camino por el que ustedes elijan, el que puedan, lógicamente, cada uno evalúa, simplemente les compartimos cuál es nuestra propuesta y bueno, y lo guiamos un poquito con estas claves. Gracias, enormemente agradecido, les deseo un final de jornada, coman algo rico si pudieron cocinar. Yo me voy a cocinar. Gracias, Gustavo, como siempre, gracias a todos. Algunas de las consultas que nos hacen ahí sobre cerca del valor del curso,
lo que tienen que hacer es, a través de las redes, poder hacer la consulta, que los asesores se van a comunicar con ustedes, ¿sí? Bueno, Gracias, gracias a Anabel, todos, gracias, gracias Gustavo. por el respeto que tienen siempre, por habernos acompañado, y gracias, Gustavo, como siempre. Bueno, gracias a ustedes, Bueno, gracias Azul. muchas gracias. Suerte, que estén todos muy bien. Sí, nos vemos en las clases. Chao, hasta pronto, hasta el Adiós. miércoles. Hasta luego. Luego.